siempre quisiéramos que estuviera con nosotros. Pues este espacio es en memoria de Luis Brea Franco, un mentor. Julio tiene siempre una anécdota que ojalá pudiera ahorita compartirla con nosotros. Es una persona que visitó nuestra tertulia en varias ocasiones y nos inspiró a leer filosofía, a pensar, a compartir esas lecturas, y tenía un gran interés de que nosotros sostuviéramos estos encuentros filosóficos. En nombre de él, aquí está su hermana y sus hermanos, Wilfred y Rosa Mariana. Pues en nombre de él, esta noche lo recordamos, ¿no? Y recordamos su presencia y su legado en este grupo. Pues a Pablo no hay que introducirlo, todos los que leemos, lo seguimos, sabemos de su carrera docente, de su ministerio, sacerdote, de su hija, el Centro Bono. Él todavía no lo dirige. Diriges el Centro Bono. El director académico del Centro Bono. La editorial, la revista que consumimos, que leemos. Así que para nosotros es un lujazo tener a Pablo hoy aquí. Roberto te manda sus saludos, su mamá te interna, y por eso hoy no nos acompaña. Pablo, hoy vamos a hablar de ética, vamos a hablar de cultura, vamos a dar algunas notas sobre el discurso del odio, si ahí cabe el espacio lo permite. Hemos leído unos capítulos de unos libros que pronto dará luz uno de ellos, ¿no? Espero que pronto, para leer el resto, porque entonces nos dejaste como con esa comidilla, ¿no? Y nada, esto que sirva como introducción. Ahora te paso el micrófono para que tú abras esta noche. Probablemente el formato te queremos oír. Obviamente que las preguntas van, porque tengo muchas dudas, muchas inquietudes. Fantástico. ¿Cuánto tiene aquí? Pues yo es verdad, no me callo. Muy bien, entonces voy a intentar plantear lo que le mandé y por qué elegí eso y no otra cosa. Tal vez compartir un poco la experiencia de mí. Pues váyanos ahí. Y después ella me decía los discursos de odio que me interesaba, que traje aquí y te voy a dejar la revista donde salió publicado con el artículo para que tengan la referencia. A ver, voy a comenzar con el título que dije que pidieron, que era ética y cambio cultural, ¿no? Entonces, este tema se puede ver de dos maneras, y por eso elegí ese texto y no otro. Un tema es algo así como que la ética puede perderse, no sé, o dejar de ser importante con el cambio cultural, ¿no? Un poquito sería eso. Es una idea. Y la otra idea sería la ética, que ella misma se transforma con el cambio cultural, ¿no? Es decir, según va cambiando la sociedad, pues cambia la ética. Digamos que esas son las dos maneras que se me ocurren de unir ambos temas. Y ante eso fue que yo dije, bueno, le pasé ese capítulo mío donde yo tendré que hacer esa reflexión más en el primer sentido, es decir, cómo cuando hay un cambio cultural se produce una crisis de comprensión de la acción y entonces entra la ética a suplir, ¿no? Como yo voy a definir dentro de un momento. Esa es una manera de entenderla, ¿no? Otra manera, entonces, y ese fue mi capítulo, pero otra manera de entenderla es
como dice la segunda, es que la ética misma, ella como disciplina, se ve alterada desde dentro y tiene que repensarse por los cambios culturales. A mí me parece que este es un enfoque más productivo para lo que yo entiendo que ustedes hacen, que compartir el Congreso. Van a ver uno de los temas, quería yo comenzar con esa historia y no comencé con ella, sino con esto que acabo de decir. Ayer mismo, bueno, hoy mismo, salió una noticia también muy importante, como ayer, en una gran declaración, que el actor principal de ese acto, el colectivo, decía, porque la sociedad dominicana tiene un problema de ética y de moral. Entonces, la primera tarea que uno diría, bueno, señor, ¿y qué usted quiere decir con eso? ¿Por qué de ética y de moral? Si usted me dice, un lenguaje propositivo, ¿no? Usted me dice que el problema de ética y de moral, ya que usted hace la distinción terminológica, ¿no? Utiliza dos términos, significa que usted entiende que ética es una cosa y que moral es otra. Miren, yo no voy a hacer la dinámica que a veces hago en la clase cuando intento explicar esto. Le voy a ahorrar la dinámica y después podemos hablar con más calma. Yo creo sinceramente que la gente utiliza esos dos términos y no sabe lo que está diciendo. Esa es mi conclusión. O sea, hay una, ¿cómo diría yo? Una cantaleta. No, la ética y la moral, la ética y la moral. Pero no se ha detenido a pensar. Eso es, entre comillas, malo. No, es que no está hablando en un registro académico, no está precisando los términos, está haciendo una declaración pública, está haciendo. Pero ustedes van a ver que es muy repetida esa frase. No hay problema de ética y de moral, de ética y de moral. Y no se sabe. Entonces, este fenómeno lingüístico toca directamente dos aspectos que están en el capítulo que yo les escribí, dos aspectos fundamentales de cómo ha evolucionado la reflexión ética en los últimos 100 años, en este último cambio cultural. Un poquito más, vamos a poner los 60, finales 60, hace 50 años más o menos. El primer fenómeno que está indicado en el diagnóstico del cambio cultural contemporáneo, en el capítulo que le envié de Javier Echeverría, es lo que mucha de la gente que se dedica a la ética, como reflexión filosófica, habla de un término que ya está muy acuñado, que se llama la vuelta a la ética. Es una frase hecha y bastante aceptada por los que se dedican a la reflexión. Entonces, esta vuelta a la ética se refiere a una crisis, como un escribe Echevarría aquí, a una crisis en las promesas que hizo la ciencia y la tecnociencia para explicar el todo. Si vamos por ejemplo, a los pensadores latinoamericanos del siglo XIX, ustedes van a ver, y lo podemos ver todavía aquí hay gobernantes articulan su discurso sobre el progreso, ¿no? Entonces, un poquito sobre el progreso. Entonces, el progreso resolvía todo. Hay una frase, por ejemplo, positivismo, exactamente. Entonces, el positivismo, hay frases, por ejemplo, de Sarmiento, muy gráfica, como dicho muy simplificadamente, pero la frase no se aleja mucho de esto. Por ejemplo, ponga ferrocarril y ponga telégrafo, porque era el telégrafo, ¿no? Y todo se va resuelto. Conquiste el territorio, domínelo todo, siempre conecte todos los puertos, y usted va a ver que Argentina, en este caso, Argentina va a resolverlo todo, y todos seremos felices. Como dice los españoles, seremos perfectos. Entonces, esta promesa, técnicamente se dice, es un positivista, es que entra en crisis con el emblema por excelencia es la bomba atómica, ¿no? Cómo la ciencia no puede ella resolver y al revés crea problemas nuevos. Y entonces crea
incertidumbre. Ella no puede cumplir con la promesa que hizo, que era resolver dos cosas. Una, por un lado, lo que decimos el sentido, es decir, las últimas preguntas sobre la existencia humana, no puedo resolverlo, pero además, eso se llama la ciencia teórica, o la ciencia como ideología, que diría Habermas, y la tecnociencia, que es otra cosa, ¿no? Que es ya la ciencia convertida en intervención sobre el mundo físico, ¿no? Entonces, digamos que la ciencia, como teoría, como explicación, como cosmovisión o como metafísica, si quieren, no cumplió con su tarea metafísica, y como tecnociencia resolvió muchas cosas, pero creó otras. Por poner un problema que tenemos, ¿no? Cómo resolvemos el déficit de atención de las nuevas generaciones, sobre todo aparaticos, ¿no? Los aparaticos son buenísimos, pero han creado problemas. Es una pandemia. Es un vicio, o esos chistes que nos llegan también por los memes, de todo el mundo sentado. El último que me llegó es de que familia celebrando el día de que se llegó ese, y todo el mundo así, con la foto de la familia, relajando, años 80, y dice, en la misma fiesta, el año pasado, todo el mundo sentado en fila, cada uno salteando con su teléfono, ¿no? Entonces dice, ¿cuál de las dos fiestas es más fiesta, no? Entonces, digamos que la tecnociencia tiene muy potente, resuelve muchas cosas, pero al mismo tiempo la tecnociencia crea nuevos problemas. Y ahí es que entra la ética. La llamada vuelta a la ética. La ética entra con una fuerza ante una crisis de un vacío existencial, vamos a llamarlo así, que produce este doble aspecto de la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que esto es un punto interesante. Y aquí tenemos entonces, si ustedes quieren, un aspecto central del cambio cultural más reciente que tenemos. Hay dos aspectos más que trata Echevarría. Yo digo Echevarría, pero es Echeverría, es el mismo apellido, pero bueno, en vasco. Echeverría lo explica en 3 puntos, pero este es el que explica la vuelta, ¿no? La vuelta a la ética, la vuelta a la ética. Entonces, el segundo aspecto que les quería decir ya, entonces, es más interno a la historia de la ética, y está explicado hacia el final del capítulo que les envié. Yo les decía, arranquemos con la frase de ayer. Yo le iba a traer para leerla, ¿no? Pero más o menos, que se repite tantas veces. Es que aquí hay un problema, la sociedad dominicana tiene un problema de moral y de ética, o de ética y de moral, normalmente así, de ética y de moral. Entonces esa frase, primero lo he abordado como parte del retorno a la ética. Es decir, la ética sale, ¿no?, como una especie de chapulín colorado, que va a resolverlo todo. Señores, no le quiero dañar eso es mentira. Eso es mentira. Y lo dice muy bien Echeverría. Dice que la vuelta a la ética plantea una cosa muy seria, que entra en el discurso contemporáneo con una ambigüedad, y la ambigüedad más clara es que se utilizan los términos de manera indiscriminada, ¿no? El segundo aspecto, como les digo, que es interno a la historia de la ética, es la aparición de un nuevo vocablo que, gracias a un pensador que se considera el principal eticista de lengua inglesa del siglo XX, y que le dio un giro al estudio de la ética, que se llama G.E. Moore, y que creó la noción de metaética. Entonces, la metaética es el estudio de los críticos de la ética. Es decir, cómo si tenemos por ética con Aristóteles, que es a quien se le atribuye la creación del término, con bastante, vamos a decir, consenso, ¿no? Nunca hay un consenso total sobre las cosas, pero un consenso bastante ampliado. Si a Aristóteles se le aplica la palabra, se le adjudica la creación de eso que nosotros llamamos ética, básicamente le podemos llamar que es la
reflexión filosófica sobre la acción, digamos en español, en latín acción o de la acción, en griego, digamos, reflexión filosófica sobre la praxis, la acción. Sobre ese término volveremos inmediatamente. Entonces, esta reflexión sobre la acción tiene, para que sea filosófica, tiene que tener ciertas características, ¿no? Ciertas características. Y esas características además se van matizando, van tomando el color de las investigaciones de distintos momentos históricos y de distintos proyectos de pensamiento que a su vez reflejan el momento histórico, cultural, perdón, el momento cultural. Entonces, esta implicación, ¿no?, por así decir, entre el reconocer la ética como un producto muy específico de una actividad intelectual muy específica que se llama filosofía, entonces hace que en un momento dado, por una cosa que voy a explicar dentro de un momento, se problematice la ética como tal. Y la problematización de la ética como tal se llama metaética. Y el responsable de esas cosas es G.E. Moore, ¿okay? La metaética. Entonces, esta noche el tema que me han pedido, yo lo sitúo básicamente en este nivel. Nosotros no vamos a hablar de ética, sino de metaética. Y vamos a problematizar la vuelta a la ética. Con la pequeña tristeza, y pues yo espero que saldremos más libres, ¿no? Aquí hay uno que sabe las cosas que está sentado allí, pero podremos salir más libres cuando no le adjudiquemos a un discurso de tipo crítico, ¿no?, que vamos a decir, pero en el fondo intelectual le vamos a dar el poder, ¿no?, de resolverlo todo. Entonces, Adela Cortina, que sé que ustedes la conocen y que lo ha leído, ¿no? Adela Cortina. Sí, la han leído, ¿no? Adela Cortina ha recuperado un término que yo quería que se lo había inventado ella. Ella se inventó aporofobia, que es un libro interesante. Inclusive entró al diccionario de la lengua española, y fue la palabra del año hace 3 años. 3 o 4, por ahí. Aporofobia. Eso fue antes de pandemia. Sí, pegado por ahí. Aporofobia. La fobia. La fobia a los pobres. Es bien, la fobia en el sentido psicológico. Una fobia, ¿no? Un rechazo compulsivo, un guácala. Sí. Ok, entonces, hay que no corrige la cosa psicológica, todo lo que yo digo aquí. Bueno, entonces, el punto es que, como les digo, esta noche de diálogo es de metaética, no de ética. Pero que la idea es que yo entiendo que cuando sinceramos el discurso, somos más coherentes. Yo digo en mi lenguaje y en mi definición, que no vamos a entrar a discutir eso esta noche, pero nos hacemos más libres, ¿no?, cuando sinceramos las cosas, ¿no?, más humanos, no sé. Entonces, Adela Cortina ha recuperado una palabra que a mí al principio me caía un poco mal, quería que era de ella, después resulta ser que no, que es de Ortega y es de los años 20, y es moralina. Moralina, yo más bien le digo moralismo, me gusta más, pero moralina se puede utilizar porque está en el diccionario, quiero decir, en el sentido de que una palabra que no hay que inventarla, ya está registrada. Entonces la moralina es algo así como una ética barata, es como al niño que tiene déficit de atención, que tú le digas, mira, estate tranquilo, pórtate bien. O sea, porque tengo un problema, ¿cómo se llama?, neuronal, y que tú le dices, pero que no te tiemble la mano.
Eso que tú eres desobediente, pero por Dios. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico, ¿no? Un pequeño diagnóstico porque te está temblando la mano. No sé. Entonces, ese sería el tema. A mí me gusta el estilo de escribir de Echeverría, me gusta más que el de Adela Cortina, pero cosa de gusto, ¿no? Adela Cortina es una excelente comunicadora y ella es más gráfica escribiendo, pero a mí me gusta la claridad y lo directo de este texto que le puse, y que él simplemente habla de que la ética entra ambiguamente en el discurso contemporáneo, porque precisamente es una vuelta, es como una especie de tabla de salvación que se echa a mano para suplir el sentido y las seguridades, sobre todo esto, ¿no? La seguridad que daba el discurso científico y tecnocientífico. Voy a mantener esa dualidad por respetar el texto que les envié, ¿no? El científico, en cuanto la ciencia está bien teórica y ¿cómo le diría yo? Y se convierte en metafísica, es decir, en explicación del sentido de la existencia, y mejor la tecnociencia, porque ya la tecnociencia, el tecnocientífico tiene lo que yo llamo mente ingenieril, o sea, ¿cuál es el problema? Vamos a resolverlo. Aquí está caliente, hay poca energía, vamos a crear un sistema de refrigeración ¿cómo se llama? Sí, pero que no gaste mucho. Y ya se acabó. ¿Por qué? Porque la gente tiene calor y se acabó. O sea, no. Eso es lo que le llamo yo la mente ingenieril. No sé si hay gente que hace. No. Cuando van algunos ingenieros a estudiar filosofía y los filósofos son lo contrario, ¿no? De enredar la cosa que está clara, ¿no? Entonces, los ingenieros se desesperan con los filósofos. Sí, porque de eso se trata. De eso se trata un poco. Fíjense que yo le enredé el tema de la ética y ya lo metí en la metaética, o sea que un poquito el tema. Otro día podemos discutir en qué sentido usar o no usar metaética. Aquí, si ven en el texto, en la página al final, es el 27, por ahí, hace la triple distinción, un poquito antes. Aquí la moral, la ética, en la página 24, la 24. Dice la metaética, y aquí viene la triple distinción que él hace y que se ha predominado en las reflexiones de filosofía práctica en lengua castellana. Y es la siguiente, se debe a Aranguren, que es el que fue profesor de todos ellos, en el López de Aranguren. Dice, la metaética, si la moral es el objeto de la ética, la moral es el objeto de la ética. Esa es la definición en español. Después la vamos a problematizar con otra discusión y con otros autores. Pero en español ha prevalecido esta distinción. La ética es la reflexión filosófica sobre la moral. Y la moral es el sistema de valores que existe en una sociedad, y de valores y normas de conducta ideales, si quiero. Es un sistema. Entonces, el filósofo no inventa la moral existe. Punto. La moral existe, lo que pasa es que hay muchas morales, ¿no? Entonces, si la moral es el objeto de la ética, esta, entiéndase, la ética, se convierte en objeto de la metaética. Pero esta, es decir, la metaética, no reflexiona propiamente sobre el contenido de la ética, sino sobre la estructura de su reflexión y sobre la manera como habla de su objeto, la manera como habla. Fíjense que yo le estoy diciendo, yo comencé con ese ejemplito. Vino un actor, primero que saber quién es el actor, porque acá no lo puedo mencionar porque me votan. Entonces, no me votan. Falta ética y falta moral. Yo estoy hablando de cómo él lo usa, para qué lo usa. Y si no ¿En qué contexto lo usa? En qué contexto lo usa, y después, si fuera un estudio importante de un discurso, yo tendría entonces que ir al discurso y ver cómo funcionan esas palabras
en el discurso. Eso sería un estudio un poquito de tipo metaético. Y yo no voy a discutir si tiene o no tiene razón, sino que él anda buscando cuando dice eso. No voy a discutir si tiene o no tiene razón. Esa sería una tarea ética. Yo voy a discutir cómo lo usan y para qué lo usan. Y no me pronuncio sobre si está bien o está mal. Porque hay otra cosa que, por eso que yo digo los sentidos de la ética, yo digo que hay que tener la ética en el sentido amplio, no en el sentido de Moore. Porque Moore, el punto de partida de es que no se sabe lo que es el bien y el mal. Eso no existe. El bien y el mal no existe. Esa es la meta, ese fuerte de Moore. Ustedes ven, eso es guarda toda la reflexión ética de Occidente. Sobre todo dicho de otro modo, porque la metaética de Moore responde en la metaética de la cultura científica, ¿no? Donde solamente se puede darle valor de verdad a las frases que remiten un estado de cosas en el mundo, ¿no? Es decir, todo el curso científico. Entonces, dicho de otro modo, continúa Echeverría, la metaética es la reflexión crítica que analiza el discurso de la ética en lo relativo a sus pretensiones. ¿Qué usted quiere? ¿Qué es lo que usted anda buscando? Pretensiones. Y sus límites. Claro, el metaético tiene para mostrar los límites, ¿no? Que las pretensiones. Pero la ética al final es un límite que la sociedad se impone. Sí, pero aquí me estoy hablando del límite de lo que pretende la ética. De los límites de lo que pretende la ética. Entonces, por ejemplo, el comentario que yo hice es típicamente metaético. Cuando yo dije que tengo una mala noticia, la ética no lo va a resolver. ¿Qué es lo que tiene que indicar? Un límite. ¿Y qué es lo que dice la gente? La ética, que todo vendrá por añadidura. Y yo digo, no, falso. No voy a venir por añadidura. Y voy a poner el ejemplo, precisamente aquí que estamos de cocinar. Yo puedo ser la persona que haga los diseños y hacer un poquito de química de alimentos, y he comido muchos platos, y puedo escribir las mejores recetas de la comida del mundo, pero cuando yo voy a cocinar, me sale mal. Entonces, no. La praxis y la teoría. No. O sea, Aristóteles, bueno, sobre eso, quiero decir una cosa, pero no me distraigo con eso. Pero no. Segunda cosa, entonces, ¿cuál es el principal, entiendo yo, cambio cultural que tenemos que vivir en relación al cambio de la ética como discurso específico? Uno podría llamar a la ética filosofía práctica. Yo podría llamar también filosofía moral, por la razón que acabo de decir, ¿no? Y también filosofía de la praxis, podría llamar, son distintas maneras de entender la ética. Entonces, en español, o en la investigación entre los filósofos de lengua española, por influencia, entiendo yo, sobre todo de Adela Cortina, entiendo yo, del estudio Herrera, pues se ha acabado imponiendo esta clasificación que les acabo de leer, que está también reproducida en este libro. Es decir, que la moral, como leerlo, página 21, la moral es, bueno, voy al punto del punto B. El capítulo está dividido en 4 puntos en A, que es el diagnóstico de la era y cómo mueve la ética, y el punto B, que es la definición de la ética y cómo se desdobla. Entonces, el punto 2, el punto B, dice: la ética filosófica se nos muestra con nitidez cuando se distinguen niveles en lo moral. Dice, no es la moral, sino en lo moral. Para nombrarlos suele aprovecharse el hecho de que disponemos de 2 palabras, moral y ética, que aunque etimológicamente
pueden suponerse sinónimas, no pueden suponerse, yo digo son sinónimas, eso es lo investigado. Ambas remiten a costumbre desde la raíz latina o griega, porque moral viene de moris del latín y ética viene de ethos, el griego, ¿no? Entonces, etimológicamente significa lo mismo, y moral fue la traducción de la palabra ética al latín. Ambos remiten a costumbre desde la raíz latino-griega, se utilizan para señalar contenidos diferentes, especificando los tres niveles de la moral. Entonces él habla de niveles de lo moral. Entonces, la moral, así, o sea, lo moral sería, en este manejo de vocabulario, como el conjunto de todo lo que tenga que ver con la reflexión acerca de cómo se debe actuar. Entonces, se distingue la moral en femenino es el nivel del mundo social constituido por el conjunto de valores, normas e instituciones morales existentes en una sociedad, en aquí deberíamos puesto cumbres, existentes en una sociedad dada y merecedores de reconocimiento general. A mí me gusta decirlo sencillamente, a lo que uno le dice sí. Yo creo que se entiende, ¿no? Eso yo digo sí. Y no solamente yo, todo el mundo le dice sí. Hay un consenso general. Y se guía la acción a la conducta. Hay siempre el problema de conducta, comportamiento, acción, la distinción entre tres niveles. Vamos a tomarlo aquí de una manera un poco indistinta, ¿no? La conducta es lo que se pone, la conducta es lo que sucede, observa. Por eso la ciencia de la conducta, desde la praxis, ¿no? Tiene el elemento de intencionalidad, que se busca también, y eso es intangible, y eso entra en la interpretación cultural. La ética, la palabra moral, ciertamente es el comportamiento, pero no es un comportamiento que aporta el psicólogo, ¿no? Es el comportamiento con valor social, con reconocimiento social, y entendido como aquel que construye la humanidad, por así decirlo, por la sociedad. Esto sería la moral, construye al grupo. El mundo también utiliza la palabra al grupo. Me gusta mucho decir grupo, porque la teoría conjunto, porque nosotros tenemos distintos grupos y por eso tenemos choques de morales. Por ejemplo, me acuerdo yo en el séptimo del colegio, cuando me chocó la narración de la Biblia con la narración de la evolución. Y yo con 12 años era un cortocircuito en la cabeza. Ven acá, es como que Adán y Eva y estaba otro y yo le pregunté al profesor de religión y me salió huyendo la pregunta, curiosamente. No es fácil de responder, pero salió huyendo. No es lo mismo decir, ¿no? Somos, como diría, dice la frase que dice que el amigo fue, somos antropoides servidos, que decir que somos ángeles caídos. No es lo mismo, ¿no? Entonces cambia totalmente la interpretación de mi conducta y de cómo yo me vivo, cómo me entiendo, etc. Entonces se problematiza de distintas maneras la acción, ¿no? Entonces, la persona buena es la que cumple los mandamientos. La persona buena es la que va a misa a los domingos. La persona buena. Y de repente, yo me acuerdo de un compañero también del colegio que se murió evangélico, me apoyaba con una fotocopia y cuando se murió el evangélico tenía una charla. Yo te apoyé ahora, pero ahora me he dado cuenta porque el Señor me lo reveló y yo estaba cometiendo pecado, ayudando. Y de ahora en adelante, no te apoyo. Pero bueno, pongo ese ejemplo, me vino ahora a la mente. No voy a decir nombre porque saben quién es. Pero fue muy cómico porque eso, o sea, se le cambió todo su sistema moral. Él entendía que hasta ese momento, por lo que él hizo conmigo, él estaba pecando.
exactamente. Y a pesar de que había un poquito de infancia y tal, pero después se reconvirtió en pero quiero decir que para que sepamos que existe eso, y eso no es filosófico. Eso fue el Espíritu Santo, se lo dijo como algo así, ¿no? Entonces, puedes tener tu grupo, un sistema de legitimación y tú sigues tu conducta. Dice que la conducta en este caso es colaboro o no colaboro, un fondo con labor social. En un momento yo creía que estaba haciendo el bien, en un momento yo no, yo estaba equivocado, estaba por el mal camino, menos la condenación. Porque este es el mundo de la moral, y eso no lo inventa el filósofo, porque hace ética. Y aquí otra observación que yo comparto de Echeverría es que la moral funciona, primero funciona en la vida cotidiana y segundo funciona de manera inconsciente. Es decir, lo que uno considera bueno, uno no le da vuelta. Uno se lo sigue y sigue para adelante. Por ejemplo, a mí me llama la atención la única frase, yo creo que hay más, ¿no? Tal vez la corrupción estatal, curiosamente el empresarial nunca se habla, siempre la estatal. Pero bueno, es curioso eso. Y además hay que los gobiernos entre las dos. Pero bueno, eso nunca se habla. Pero el otro, ¿cuál sería de las pocas cosas de todos los ambientes que yo me muevo? Que todo el mundo estaría de acuerdo en que es inmoral. Y yo digo que creo que en los ambientes que yo me muevo, la pedofilia es inmoral. O sea, yo creo que el incesto puede ser, pero entiendo que tú tienes una práctica en ciertos sectores populares que no es tan pecado, no es tan inmoral. Pecado de la categoría teológica de la moralidad. O sea, eso es decir, no, no debo ver el sentido del pecado, claro, tiene que haber el sentido del pecado, porque es el sentido de lo que no es moral, de lo que es destructivo. Pero el punto es que dice, bueno, ahí todo el mundo estaría de acuerdo. No, hay asociaciones, pero en Holanda, de la pedofilia. O sea que ¿Qué funcionalidad viene a tener la ética como ayuda al ser humano? Ya que no tenemos la religión, el recurso de la religión, el chapulín colorado de la religión, no viene la ética a ayudarnos en algo que a encontrarse. Yo sé que se va a encontrar con un muro, porque en el hombre todo lo que se encuentra como un muro, todo ofrece resistencia. Pero dígame, por ejemplo, cuando no hay religión, no tenemos la ética como algo que funciona para ayudarnos. Ese era el próximo paso que iba a dar, para allá, que era el principal cambio de lo que se llama la modernidad, y es precisamente el asentimiento de la religión como principal referente moral. Yo le voy a adelantar la respuesta que yo suelo dar a ese tipo de preguntas, pero que está montado sobre esta triple distinción de moral, ética y metaética. Miren, es que hay tantas éticas como pensadores, y a muchos pensadores le van a decir, dentro de un esquema de lo que se llama secularización, de una categoría sociológica, le va a decir, ¿y quién le dio usted? ¿O por qué usted trae como presupuesto que la ética tiene que sustituir a la religión? Sí, no quiero decir, pero no. Sí, pero lo que le quiero decir es que puede aparecer un pensador que le diga que el presupuesto de su pregunta no es recibible.
Ahora bien, una persona como de la Cortina le va a responder más bien positivo, es decir, es una sociedad plural, ya que la religión no cumple con esta función de amalgama, de no sé cómo llamarle, de cemento social para la guía de la acción. Entonces, solamente lo que Adela Cortina llama ética de mínimos, una ética de mínimos en una sociedad plural puede cumplir, ya te he cuidado con lo que se llama Habermas, porque ese doctorado puede cumplir, pero la ética toma el lugar de la religión. Y yo le digo que no, entre otras cosas porque me quedo sin trabajo. Porque creo que y creo que por el punto por donde arranqué, le estamos quitando demasiado a la ética. Entonces, yo creo que Adela Cortina cae en el gancho de la vuelta a la ética. Entonces, mi respuesta es una respuesta no conclusiva. Depende del filósofo, algunos le van a responder que sí, que la ética está llamada a sustituir la religión, y otros le van a cuestionar. ¿Por qué le digo? Porque precisamente en memoria de un Gabriel, como un Nietzsche, le va a decir que no tiene que sustituir nada. No tiene que sustituir nada. Entonces, por eso que no hay una sola respuesta a su pregunta. En ese sentido, entonces, la religión actuaría como una institución que recoge lo ético, lo moral de una sociedad y lo organiza de manera tal que la sociedad tenga no me estoy hablando de un credo, sino una institución que regule, como un ente regularizador de aquello que es el comportamiento correcto o incorrecto. No sé si entendí bien la pregunta. Voy a responder a partir de lo que entendí. El problema, volvemos al tema que nos pusieron, es que el cambio cultural. Es que el cambio cultural no permite hacer ese tratamiento. Entonces, la única manera que tenemos de hacer un discurso ético vinculante es a través del proceso democrático. Porque ya nos da más. Yo escribí un artículo que no sé, es un público de la tierra, gracias a Dios. Entonces se hace unos días, ¿se acuerdan? Hace una crisis entre los obispos diciendo que ya no tenemos los líderes religiosos como teníamos y que los obispos de ahora son romantistas y no sé cuántas vainas de ese tipo. Yo había escrito un artículo a partir de un autor que se llama Pierre Bourdieu sobre los de los campos y que ha publicado artículos públicos. Y yo, antes de que se llamara esa discusión, hace como 2 años, escribí un artículo sobre la transformación del campo religioso dominicano de la fe del catolicismo. Y yo dije, olvídense, y lo dije tal cual, olvídense de los agripismos, olvídense de los Nicolás y de los etcétera. Porque la sociedad dominicana cambió. Entonces, cuando a mí, porque a veces viene gente de tengo impresiones que yo coja manera de la digo, es que no entienden de qué va la cosa. Aquí lo que tenemos es sonreír más y empoderar al catolicismo con todo. No en figuras fuertes, sino en comunidades fuertes que encarnen la iglesia de verdad. Que es lo que tiene que estar haciendo la conversación. Pero hay resistencia porque hay idea de que tiene arriba abajo. Y que tiene que haber figuras fuertes. Dice, no, tenemos que tener figuras solidarias y amantes. Eso es otra cosa. O sea, incorporarlo al sentir popular. O sea, que lo que es efectivo hoy en esta posmodernidad es incorporar esos valores éticos en la comunidad a través de un sentido democrático. Muchos tienen que ser mucho más capilar horizontal. Y mucho más horizontal. Porque ya esa jerarquización vertical de
sólida, con peso. Eso está demostrado que... No, yo prefiero decirlo como muy suave, porque que es... Sido suave. No, digo, hay un cambio cultural y estamos, entonces echamos mano de la sociología como yo me ayude, entonces podemos decir, como llama Castel, estamos en una sociedad de la red. Entonces vamos a funcionar en red. O líquidas, como Bauman. Dice Bauman, pero ya vamos a poder, no nos ayuda tanto para lo que estamos hablando. No. Porque la liquidez se podría aplicar más, si tú quieres, a estrategias pastorales, a maneras de relacionarnos, que sean más moldeables. Pero aquí yo creo que nos ayudaría más la imagen de la red. O sea que hoy tenemos que trabajar en red. Y fíjate que por ejemplo el Papa hizo eso, y ahora en el CIBER buscan la foto del signo de la singularidad, cuando el Papa con un trono, una cosa, y lo ponen por allá, y entonces por filas cardenales, tal, y que así como que rubines, serafines, entonces uno atrás de otro. Y hizo el Papa. Y bueno, quitó Recador y hizo mesas redondas que tenían unas tablas especiales y se iban comunicando todas. Y entonces la votación se hacía de otra manera y las participaciones se hacían titular. No, es interesante. Entonces aquí lo primero que hay que escuchar. Entonces cambia. Por eso a mí me parece, y después del otro problema, pero esto lo dejamos otro día, que mucha gente asocia la religión a moral. Y la moral es un aspecto de la religión, pero no es lo más importante. La religión es la apertura al misterio, otra cosa, no un punto de reglas, que hay un momento que las reglas no sirven para nada. O te ayudan a funcionar como sí. Una pregunta. Pero préndelo. A dos, hola, buenas noches. Yo soy abogada. Eso significa que tengo una idea muy limitada de lo que es la ética y la moral. Yo pensaba como abogado lo que la ley permite. Y fuera de ahí hay que ir al Congreso a discutir. Y si nos vamos a una discusión sobre, por ejemplo, Pero eso es lo que acabo de describir, es una moral. Claro. Pero ahora voy a hablar como madre. Una moral. Entonces, como madre habla de ese conflicto, otra moral. Sí, cuando yo tenía la edad de mi hijo, la edad de mi sobrino nieto, porque todavía no tengo nieto, que llamaba a mi casa a las 10 de la noche, era un marido, o sea, nadie. Y nadie se atrevía ni a coger el teléfono si sonaba, porque mi papá y mi mamá no llamaban la atención, fue una mala educación, ¿no? Hoy día, gracias a WhatsApp, pues o sea, cuando te dice, cuando dice Adela Cortines, la ética sustituyó a la religión, pero ¿la ética de quién? Porque cuando yo estoy obsesionada con la idea que es la ética de los grandes factores reales del poder, de las empresas, de los políticos. La distinción que estamos haciendo, esas son morales. Es decir, son sistemas de valores empíricos de grupos diferenciados. Eso es una moral. En el lenguaje que estamos en la página, ¿cómo se llama? 23. Entonces, la ética es la reflexión filosófica sobre eso. Ahora, cuando dice, ¿pero es la ética de quién? Ajá. Ahí sí, o sea, lo que siento es... ahí tú estás funcionando como ética. Lo que siento cuestionando las morales establecidas. Que cada vez menos el ciudadano, la persona, el ser humano, la madre, tienen menos radio de acción. Porque ya está predeterminado. ¿Qué sé yo con quién está hablando mi hijo por WhatsApp a la 1 de la mañana? Entonces, pero eso la tecnología o el poder corporativo lo decidió hace 5 años en un laboratorio y yo no sabía de eso. Exactamente. Entonces, eso se llama sociedad de incertidumbre, etc. Pero, por ejemplo, oyendo la palabra, ¿cuál fue la palabra que me gustó que se la voy a probar? Porque acaba de crear una categoría ética nueva. Radio de acción.
Busquen en Aristóteles la noción de radio de acción, no la van a encontrar. ¿De dónde viene la intuición de la noción de radio de acción? Bueno, primero, de una conciencia de que la acción hoy día, entendido por acción, en la acción es una conducta orientada a los valores. Es una acción. La acción no es un comportamiento. Entonces, por eso, mi radio de acción, es decir, hasta dónde puedo llegar para influenciar con lo que yo considero bueno. ¿Está bien? Entonces, la pregunta por el radio de acción es una pregunta nueva. ¿Por qué? Porque la transformación, porque el cambio cultural nos ha puesto frente a las narices el tema de la línea de la acción. Por eso que yo no estoy de acuerdo estoy más de acuerdo con Echevarría que con Pina. Hay otra pregunta que... Pero pasamos con la pregunta suya otra vez. No le estoy entrando a la ética. Entendiendo por ética la reflexión filosófica sobre la moral. Porque lo que prevalece son las morales de los grupos que más influencian. ¿Cuál es la crisis que yo he visto en la élite dominicana? Cuando yo me rompo con todos los sectores sociales dominicanos, yo creo que más o menos respeto a la élite, pero bueno, por mi origen, etcétera, por mi formación, soy jesuita. Y yo me rompo con los sectores y hablo con todos los sectores sociales. Y a mí lo que más me llama la atención, yo sé que se van a reír ustedes, se van a reír, pero la gran crisis de la élite dominicana en este momento es que a los focos es más importante que la élite. Esa es la crisis, ¿no? La crisis Pero moral. la crisis moral. La pregunta de hoy. Es la pregunta de hoy. El radio de acción de la Pokémon. Es mucho más potente, pero tú ves que la noción de navegación es buena. La teoría no La es letra del tiempo es la cosa. el temor. Yo, por ejemplo, yo soy plastichólogo, ahí usted me ve, yo me caigo el trapo. Ah, tú ves, yo le veo atrás. Digo, hay que pensarla, pero no admirarla. No, Pero pensarla. no, el fenómeno. Porque yo me peleaba con mi amiga feminista cuando ella dice, ella está, como la dicho, revolucionando los valores dominicanos. Señores, eso es un producto cultural, un producto del mercado. Es que ella, esa misma niña que usted además que yo El producto del machismo, de ella misma, violencia. como ella es un producto de ella misma. O sea, ella no se cree lo que ella hace por fuera. A mí me El interesó. machismo lo acabamos de inventar aquí. Entonces, Vamos al diccionario. pero por ejemplo, a mí me llamó la atención, yo no lo he coleccionado, pero yo como 5 o 6, no voy a decir los nombres, son amigas mías, diciendo que estaba revolucionando la moral dominicana. Es que se están volviendo locos. Esta muchacha va a durar lo que dura un cucaracha. O sea, ella va a ser un fenómeno 2 o 3 años y a 3 años va a venir otra vaina. Porque eso es la industria cultural. Ahí yo soy de Praga de Frankfurt. Y digo, no, esto es una industria cultural, a mí lo que me interesa es el síntoma. Y entonces por eso exactamente, el síntoma. Yo digo, la élite de crisis puede ser amenazada por un enfoque. Y es interesante, porque es una crisis de élite. Buenas noches. Mi pregunta, Pablo, es: el ser humano que tiene un comportamiento cuando está frente a los demás y otro cuando está solo, ¿dentro de qué entra? ¿Dentro de la ética o la moral? No, o sea, que, a ver, yo diría que sí sería algo premoral. A mí me gusta esa noción de premoral, que no está aquí, que Richard lo utilizaría. Hay cosas que son premorales, como por ejemplo, que si yo te hace loquita de punto y tú saltas y me mandas para el carajo, eso es premoral. Eso es como del sistema, no del sistema, ¿cómo se llama? El sistema automático, el sistema parasimpático, ¿cómo se llama? Eso mismo. Parasimpático se dice, ¿no? Pero es el comportamiento cuando nadie está bien. Es que es lo que te digo. Sí, entonces ahí viene todo el tema. Yo pediría más interiorización de la norma. Yo pediría más tipo freudiano, no sé. Yo pediría
el límite que tiene la observación como material para entender al ser humano. Porque dice que cuando uno no vive en un filho, dicho en términos coloquiales, cotidianos, cuádrate para la foto, o uno siempre se cuadra para la foto. Exacto. En el caso mío, yo aprendí muchísimo a bajar la barriga. Entonces, voy a decir una cosita más y ya, entonces casi que se puede controlar, gracias a Dios. No quiero imponer un único vocabulario porque no creo en eso, pero ¿cómo es tu nombre? Angélica. Simplemente como puse una lectura y estamos intentando aclarar unos conceptos, yo no tenía, no tengo ningún problema con tus preguntas, sino que intenté llevarla al vocabulario. De tal manera que en este vocabulario, cuando tú te identificaste como abogada, hiciste un discurso sobre la legalidad y sobre la legalidad como principio de ¿cómo se llama? De ordenamiento, ¿no? de conducta, como llaman así. Entonces, eso es una moral. Y a eso se le llama normalmente juridicis, se le suele llamar, es decir, o legalismo. Entonces, cuando uno reduce el fenómeno moral a la legalidad, entonces cae en el legalismo. Y el legalismo es un problema porque sabemos que ahí viene la discusión, no pueden invitar un día en Eduardo Jorge Braz, la pelea con los colombianos dominicanos. Eduardo siempre está peleando porque Eduardo es crítico en el buen sentido de la palabra y es decir, no se traiga cualquier cosa en estas discusiones, pero él sí insiste en que no se puede poner automáticamente la legalidad como mera expresión del poder. Okay. Entonces, sin embargo, ahí a veces no puedo ver un poquito con él, digo, sin embargo, hay que hacer cosas. Las leyes están atravesadas también por la organización social, por el interés de la élite, etc. Por ejemplo, los que son, por ejemplo, ¿cómo se llama? Simpáticos, no sé, medio ingenuos, pero los que son zurdos dirán que esta es una sociedad que impone todo a la derecha y tal, y no piensa en los zurdos, y nos excluye nosotros los zurdos. La circulación, el timón a la derecha, tal, todo arriba a la izquierda, los cambios, todo está pensado para la gente de la derecha. Y entonces, si usted circula en la dirección contraria y tiene el timón, usted está violando la ley, esa ley fue pensada por un derecho. ¿Cuál es el ejemplo medio ingenuo para decir que hay algo de verdad en eso? Como los feministas afirman que es una legislación no patriarcal, ¿no? Sí, sabe todo el tema, bueno, área del derecho, cuando lleva los embarazos, el tema. Entonces, la moral, ya sabemos. Y entonces él en la página pone 3 elementos de los sistemas morales concretos o conjuntos de normas y valores existentes, y después 2, un lenguaje moral importante, este tema del lenguaje moral, donde él incluye el juicio moral. A mí me da risa que una persona que falleció, mi amiga, y ella había estado con una especie de filosofía tipo New Age o algo así, y todo era muy celestial, muy aéreo, ¿no? Y una persona muy interesante, muy buena, muy inquieta, muy inteligente, pero entró en esa síntesis. Entonces, para ella, cada vez que yo utilizaba la palabra juicio, no se pueden hacer juicios. Y yo decía, ¿qué tipo acaba de hacer ahora mismo?
O la famosa discusión de padre e hijo, no, dice, bueno, mientras tú vives en esta casa, se hace así. Y se acabó. Se acabó la discusión. Bueno, pero es que Entonces, es un principio o es moral. Principio o moral. Exactamente, entonces los principios, la moral, etcétera, perdón, los principios, los valores, etcétera, en esta clasificación de que la comprensión del fenómeno moral forma parte de la moral. Eso es lo moral. Ese sería la moral. La moral. Y como parte de la moral entra el vocabulario que vehicula nuestra interpretación de lo que es recomendable y lo que no es recomendable. Y ahí, entonces, cuando nos ponemos en forma de un juicio, entonces le llamamos juicio moral. Entonces nosotros tenemos, parte de la ética es formar buenos sujetos morales capaces de hacer buenos juicios morales. O juicios morales más sólidos, más racionales, porque tienen la pregunta siempre, ¿no? Y tercero, unas acciones que son catalogadas morales o inmorales. Hay una lista. Aquí no se llega tarde, aquí no se llama después de las 10 de la noche. Entonces hay acciones prescritas de una manera muy concreta. Y a ese conjunto este autor le llama la moral. Y él no lo dice, pero lo añado yo. El filósofo no inventa la moral. La moral es una dimensión del ser humano. Y todo grupo tiene su moral. No hay grupo más moralista que una ganga o la mafia de la Camorra. Ahí hay unas reglas, porque la moral es un conjunto de normas. Es un conjunto de normas de las acciones que es recomendable y no recomendable para el grupo, para la consolidación del grupo. Eso es lo que yo siempre en lo que esto nosotros también explicamos aquí. Que las reglas tienen que estar claras para todos. Exactamente, pero para todos de un grupo en función del grupo. Pero para la prevalencia de ese grupo. Para la prevalencia de ese grupo. Y por eso es que no hay moral, sino morales. Morales. Y hay morales de distintos tipos. Hay Pero morales. también hay morales. Acuérdense que estamos diciendo moral, conjunto de reglas que orientan la acción de un grupo en función de la pervivencia, no sé cómo llamar, de ese grupo. Pero sí hay morales que entiendo que son para la prevalencia de la raza humana. Por ejemplo, el tema que lo tomamos ahora del incesto busca probablemente intuitivamente, en un principio, que ese producto de la reproducción, ¿verdad?, vaya, sea sostenible. O sea, el apareamiento, digamos, entre hermanos, sabemos lo que trae. Entonces, yo no estoy a favor, por favor, que no se entienda, yo estoy a favor del incesto, pero es una moral que al final está buscando la prevalencia de la raza humana. No matarás, es una moral que está buscando controlar la violencia. Una violencia desmedida es realmente sería catastrófico, porque todo el mundo por un pique matar a una gente sin ninguna consecuencia está atentando ante el grupo, ¿no? Es una pregunta comentaria. Sí. Y por eso yo soy de la posición de que hay que hacer la ética, porque no todas las éticas acompañan de manera, como diría yo, más o menos razonable las morales. Igual yo soy de la posición, a diferencia de lo que se llama relativismo moral, de que sí hay imposiciones dentro de la llamada interculturalidad, que yo practico con mi pensamiento. Yo creo que todos los sistemas morales tienen cosas positivas y cosas negativas y que tienen que aprender mutuamente. Y yo sí creo que hay sistemas morales más logrados que otros.
Por ejemplo, entonces aquí viene el criterio que también lo explica muy bien Echeverría, y entonces entramos a Kant, y uno de los criterios, hay dos criterios fundamentales que son Kant y el mecanismo detrás, que es imprescindible en cualquier reflexión ética. Primero es el tema de la dignidad de la persona humana. El segundo, concretamente lo que se llama la segunda fórmula del imperativo categórico. La primera fórmula es muy formal, pero la segunda fórmula del imperativo categórico dice que nunca puedes tratar la humanidad del otro ni en ti como un medio, sino como un fin. ¿Sí? Dicho de otra manera, tú no puedes tratar a la gente con cosas ni instrumentalizarlos. Esa es la segunda fórmula del imperativo categórico. Y la segunda, que me parece muy iluminadora, es que toda ética tiene, a mí me gusta la versión moderada de nuestro kantiano de la ética del discurso. Toda frase que uno formule después de una reflexión tiene que haber pasado por la criba o por el esfuerzo del principio de universalización. Es decir, que lo que yo diga pueda ser para todo el mundo. Y entonces esas dos que no bastan, el déficit de estas dos normas y que nos motivan, tiene lo que llaman Habermas déficit de motivación. Y acuérdense que la ética se hace, dice Aristóteles y también lo cita Echeverría, no para hacer una teoría de la ética, ahí es que se equivoca la metaética del mundo, es para hacer buenas, dice Aristóteles, para ser mejores personas. Es decir, sí, entonces el tema ya entonces viene la gran división de la modernidad, que es la principal, que no todo el mundo está de acuerdo de que cuáles son los elementos de la felicidad. Entonces ahí viene entonces la reflexión ayuda. Entonces yo no sé qué diría, una cosita más fácil, y con eso ya me voy a saltar, porque ya no nos da tiempo para hacer las 9. El principal problema de la ética, hasta el día de hoy, además de la problemática que hemos abordado con lo de G. Moore, lo planteó Kant en esta línea, que cuando llega la modernidad, la ética se plantea sobre todo como un tema de ejercicio de la libertad y de la autonomía. Dicho de manera un poco elegante, pero como puede ser con fines de memoria, todos estamos, inmediatamente pierde la religión su capacidad de marcar a todo el mundo, entonces se desplaza el fenómeno moral o lo moral. Nietzsche lo que pasa es que Nietzsche lo va a hacer salud de otra manera. No, Kant se desplaza a mi capacidad de pensar y trae, que la crítica que le hace Echeverría, ¿cuál es el problema de esto? Que resuelve un problema pero crea otro. Entonces soy yo que tengo la razón. Y es que no es necesariamente la conveniencia. Digamos que Kant tiene una versión demasiado potente de la racionalidad práctica, no de la teórica, porque de la teórica la criticó, pero de la práctica que concedió demasiado a la racionalidad práctica. Entonces, ese es lo que llamamos el sujeto frustrado. Yo soy consciente, la persona consciente actúa, no, la persona consciente puede ser la persona más sinvergüenza del mundo. Puede ser egoísta y es la más consciente. Pero en este momento nosotros hay un filósofo de moda, se llama Nietzsche, que dice, que corrige la frase de Jesucristo, es muy provocador, y la frase de Jesucristo se pone en la cruz, perdónanos Señor, porque no saben lo que hacen, y dice, perdónanos Señor, porque tú sí sabes lo que hacen.
de que probablemente puede ventilar todos estos conceptos, podríamos ser quizás hasta más, al menos un poco más libre. ¿Qué es la libertad para ti? A mí, yo le he dado vuelta a eso en mil veces. Déjame ver si me recuerdo. Yo tengo una definición un poquito romántico ahí. Ay, se me olvidó. Tengo que escribirla, pero es la firme resolución de acoger sensatamente la realidad. Y pero voy a repetirlo, pero Algo así, acoger sensatamente la realidad. o sea, lo que va bien. No, porque Lo fíjense que viene que va. no, es porque la definición de libertad que tenemos es capacidad de elección. Esa es la definición que pone la base de la sociedad contemporánea, etc. Y yo no creo en eso. Yo creo que la cosa más importante de la vida nosotros no la elegimos, sino que la acogemos. Por eso a mí, Primero porque nacemos, cuando nacemos no vamos a elegimos. comenzar por ahí. O sea, nadie nos pidió permiso para nacer. Entonces, si usted quiere ser libre, usted tiene que acoger el hecho de que usted nació. Es una acogida. A mí, yo estoy más en la línea, claro, influenciado por mi espiritualidad. Yo he intentado dar una definición filosófica. Yo mantengo un poquito la distinción que es discutible también entre el discurso teológico y filosófico. Entonces, si yo me hubiera pedido este tema desde el punto de vista teológico, lo hubiera enfocado de otra manera. Entonces, yo la libertad lo veo en esas tres palabras que son las que me dan vuelta: acogida, realidad, y mire, podría ser, le voy a decir por qué no. Yo no digo que no va, sino que en mi esfuerzo de dar una definición no ha aparecido. Y ahora le digo por qué, pero no es porque tenga razón, sino porque le estoy dando vuelta, ¿no? Entonces, a mí tres palabras importantes: acogida, realidad y sensatez. Entonces son las tres palabras que a mí me suenan a libertad. Bueno, Para el mismo ejemplo, hace poco salió en la prensa que un hombre iba a demandar algo así, o va a pedir demanda a sus padres porque él no eligió nacer. ¿Ustedes se acuerdan de esa noticia hace poco? Entonces, Eso es insensato. Él no es sensato, él no está cogiendo la realidad. Pero es verdad, y no está cogiendo la realidad. Entonces, dicho de manera poco elegante, se le sacó un cable. Exacto. Él no elige, Un cable exacto. Pero la sensatez en ese contexto donde tú lo estás planteando, tu definición de la libertad, No, mi en tu intento de definición de libertad. Porque yo no acepto la libertad como capacidad de elección. No es que esté en contra de ella, sino que yo entiendo que yo estoy intentando interpretar la frase de San Pablo, no, para ser libre nos liberó Cristo. O sea, yo hablo de la libertad humanizada, o la libertad Práctica. la libertad, no sé, de la especie, que es la capacidad de elección. Por eso le aflora la palabra responsabilidad, porque algo que tiene que ver con la colectividad. Pero que Tiene que ver con la colectividad. pero esa sensatez es ver al otro. Entonces, mientras que la definición mía es una que va más allá de la funcionalidad de la especie. ¿Okay? Entonces, por eso a mí, una persona realmente libre, una persona acogedora. Una persona libre, liberada, es una persona acogedora. Por ahí es que va la cosa. Entonces, por eso es que yo no pongo la responsabilidad, porque la responsabilidad yo todavía la pondría en el nivel muy de la especie. Es decir, usted tiene que ser responsable, en esta tarea tiene que cumplir. Y entonces para mí, ¿cómo diría yo? También, sí. Podría como un aspecto de la sensatez. Lo que pasa es que hay cosas de las que a nosotros nos cuesta, sobre todo lo que hemos sido educados en la responsabilidad.
nos cuesta mucho que hay cosas de las que no somos responsables. Que no podemos hacer nada. Y ahí nosotros nos volvemos etcétera. Cuando no podemos hacer nada. Y tenemos que admitirlo además. No puedo hacer nada. A mí, por ejemplo, escúchame el ejemplo un poco violento, pero ya que como que más o menos serio. A mí me ha costado mucho como sacerdote, y que he acompañado en algunos casos, que una mujer violada nunca se sana totalmente. Eso es de los aprendizajes más duros que yo he vivido. Y yo lo que tengo que acompañar es que no voy a resolver eso. Ser sensato. Es triste. Entonces por eso para de sufrir el embuste. El sufrimiento también forma parte de la gente. Es sensato también. Ahora yo no puedo hacer uno. Bueno, eso es aceptado. Eso es aceptado. Eso es así. Eso es acoger. O un padre que se le muere un hijo. Exactamente. Como yo le digo al niño que no poner la vacuna, dale tranquilo que no te va a doler. Nunca no te va a doler. ¿Te va a doler? Te va a doler, pero no bien, te va a doler. Contarle que no lo sé. Lo que pasa es que mi teoría de Vinci es un CAE como coreano, ¿no? Entonces se metió acá, se metió a medio alemán. Y entonces, él es lo que le sale el catolicismo reprimido. Pues se nota que es católico a 10 kilómetros. Sí, pero eso no es malo, eso no es malo. No es malo, estoy hablando de cultura. Así como Habermas es protestante, eso se nota, porque toda la palabra, no hay sacramento ahí. Sí, ahí hay el sacrificio. El sacrificio normal es un tema neurálgico en todos sus. Sí, sí, pero todo ahora con la cuestión estética, lo liso, y ahora la cuestión de la estética, la sacramentalidad, está en esa onda ahora. Lo último que quería decir es simplemente, como me sale como superhéroe de profesor, es que en la página que puse, la otra discusión es muy importante para entrar o para entender cuando se ve un autor contemporáneo, es la distinción entre eticidad y moralidad, que viene la discusión de Kant y Hegel. Entonces, así como en español se ha impuesto que moral se refiere a lo social, a lo que está ahí, moral, al conjunto de valores, etcétera, que un grupo tiene, y como ética, la reflexión filosófica sobre la moral, eso es lo que se ha impuesto en el mismo castellano. Sin embargo, la mayoría de los filósofos más importantes del siglo XX, que no son de lengua castellana, no siguen esa distinción. Es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, cuando oigan moral, normalmente se refiere a la filosofía práctica kantiana y es al individuo autónomo que se da una regla universal de acción. Eso es lo moral. Entonces la filosofía ahí es formal, mientras que la ética es lo que sería la moral en español, es decir, el conjunto de normas sociales, etcétera, pero que son un proceso de influencia de un proceso de una filosofía de la historia que ha ido aprendiendo a ser más racional. De tal manera que, por ejemplo, en una filosofía de la historia de tipo hegeliano, nosotros diríamos que los derechos humanos son más plenos, fundamentos de los derechos fundamentales, que por ejemplo las morales religiosas de Sharia. Entonces, como ustedes ven, aquí hay otra discusión. Tendría falta aquí de culturalidad, pero un punto de vista de tipo de inspiración hegeliana parece que la razón se ha ido desplegando a través de la historia y que cada vez somos más racionales, que antes se mataba de cualquier manera, pero ahora está el derecho, que es una obra de la racionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso es lo que se le llama la ética. Tómelo en cuenta. De tal manera que autores como Ricoeur, Habermas, Apple y cualquiera de lengua francesa, inglesa o alemana no van a seguir la distinción de
de como en cuenta, para que cuando lean. No digan que No Pablo crean, dijo. Que Pablo dijo. No, porque cada autor crea su vocabulario o viene de una discusión. Entonces, cuando hablan de eso, están hablando de, por ejemplo, yo soy muy evidentemente, porque está detrás de Aristóteles, de eticidad. Es decir, yo creo, yo no soy, por ejemplo, yo no soy anarquista. Yo tengo simpatías anarquistas en algunas cosas, pero yo no soy anarquista. Yo no creo que el ejemplo más claro que tenemos es, para mí, Haití, que siempre lo tenemos como némesis. Ese grado de desorden no puede ser. No puede ser. Lo que más sufren son los pobres. Lo que más sufren son los pobres. Siempre lo que más sufren son los pobres. Y hay gente que está haciéndose millonaria. Con el sufrimiento de los otros, eso no puede ser. Eso grita, ¿no? No puede ser. Y hay gente aquí beneficiándose de eso. Claro. Y hay gente sufriendo. Entonces, por eso es que yo creo que la idea hegeliana de la electricidad, que en el fondo retoma un poquito de Aristóteles, también es importante y en ese sentido un déficit que se le critica a todas estas morales, a todas estas sentidas de la autonomía, ¿no? El problema entonces es que la autonomía crea una pluralidad de posiciones que no encuentran solución, porque si el último criterio es lo que yo pienso y hoy día, y lo moderno, lo que yo siento, yo me siento tal cosa, entonces tengo todo el derecho de actuar como yo me siento. Peor todavía, yo me identifico. Y yo me identifico, yo reconfiguro, sería mi vocabulario, a veces traigo mi vocabulario, yo reconfiguro la totalidad de mi ser en función de un sentimiento. Oye, no hay que ir donde no, para saber que uno se engaña todo el tiempo, que estamos llenos de racionalización y de los engaños y de falsas imágenes y que tenemos que apelar a la sensatez. Fíjense que yo he visto en mi definición racional, que sería la definición clásica de libertad, ¿no? Libre es aquel que tiene un comportamiento racional. No, yo prefiero decir libre es aquel que tiene un comportamiento sensato, donde la racionalidad tiene su espacio, pero la intuición, la afectividad, la espontaneidad, la transgresión tiene su espacio. Claro, porque transgredir es parte de es parte de la sensatez. De esa sensatez. Pero también actuar a favor de mis propias intuiciones es una libertad. O sea que la libertad no es un espectro de la vida humana, es vivir acorde, es vivir coherentemente, unificar todos esos aspectos de la vida y vivir de una manera que lleve a la satisfacción, porque al final tú quieres sentirte, hay una trascendencia, el sentimiento de trascendencia es inevitable para ser feliz. O sea, sentir que he hecho algo que trasciende mi propia existencia hacia el otro. La última parte del libro que casi acabando. Pero que tú no lo mandaste, tú no me mandaste un capítulo. No, porque yo le mandé por el capítulo que yo deseché. Porque tal vez lo voy a convertir en un librito así solo. Es que me enredé. A mí me entretuvo mucho porque estoy escribiendo el libro para los que van a ser profesores. Entonces yo dije, déjame ponerle todos los problemas que hay hoy, les comento, todos los problemas que hay hoy con los que se están formando a profesores, introductos, etc. Y que algunos vienen de los grupos neopentecostales y tienen una relación fundamentalista con la Biblia. Entonces, cuando yo le dediqué todo ese espacio a explicar cómo poner las normas dentro de la Biblia, y era dando un cursito de Biblia. O sea, el ejemplo tenía él mismo una finalidad pedagógica.
capítulo entero y lo prescribí entero, más corto y más al punto. Sí. No, él mandó dos textos, uno de Echeverría y otro de un libro que eso fue el saco del libro. No, el que mandé primero, no, después yo mandé ese, pero no tratamos el discurso de odio, que es este artículo que voy a dejar aquí, la revista, yo le iba a fotocopiar para que se llevara por aquí, nota sobre el discurso de odio, que para mí este es el problema, para mí, el problema ético más serio de este mundo. Ético y moral. Como tú mismo dijiste, Pablo, queda pendiente el tema ético y moral, que era bastante explícito, digamos que nos ha aplicado el gusanillo de la curiosidad, y luego el discurso de odio, quizá por tiempo no lo podamos tratar hoy, pero prometemos que va a ser interesante. Una última oportunidad por si alguien tiene alguna pregunta y puede cerrar con esa pregunta o comentario. ¿Yo sabía? Ok, pero esto fue para usted. No podía faltar. Partimos de una comunidad lectora, democrática, que quiere enseñar, que debe enseñar lo que aprende. Me gustaría preguntarle a Pablo si la ética mundial de Hans Kuhn constituye una esperanza de que podemos aprender una ética y enseñarla, con la impresión de que estamos contribuyendo a mejorar el mundo. Hay gente que ha simpatizado mucho con el proyecto de la ética mundial, y hay gente que no, porque el presupuesto fundamental de la ética mundial de Kuhn es que los principios universales de las grandes religiones sirven de base para vamos a decir, el concierto de naciones, y ese presupuesto es un problemático. Y una de las personas que yo más respeto y que también no puse ese capítulo de él, se llama Augusto Octavio, y a ver si es posible de mano pasado, un artículo bastante crítico cuando teníamos un grupo de investigación de jesuitas filósofos a la ética mundial. Yo ahora mismo, como no he vuelto sobre eso, yo voy a volver sobre eso para la conclusión de mi libro, pero hay gente que simpatiza con el proyecto y hay gente que entiende que ese proyecto de la ética mundial, sobre todo por este presupuesto de que las grandes religiones son las que van a poder servir de base para esa ética mundial, no procede. Hay gente que desconfía, ¿no?, de ese presupuesto. Y el otro tema es que hay quienes, por ejemplo, el caso de Augusto Hortal, él está muy influenciado, no sé si tú conoces a Michael Walzer, norteamericano, ¿no?, un libro que se llama Spheres of Justice, la esfera de la justicia. Entonces, aquí sostiene que la ética no puede ser una especie de gran discusión global, sino que tiene que funcionar por esferas. O sea que una ética como global de todo es ficticia, quizá. sí, no tiene. Son por ahí bueno, mata la pluralidad, ese tipo de cosas. Acuérdate que como Haskell ¿cómo se llama? Siempre de la carga entonces va a tener esa tendencia a ese universalismo abstracto, se identifica déficit de interculturalidad. Interculturalidad respeta más las diversidades y busca espacio de explicación. Yo tendría que, voy a ver si localizo el artículo de Augusto Hortal y te lo envío, pero ciertamente ese es uno de los referentes actuales para plantear esa necesidad de que la necesidad que se necesita un tipo de ética que nos saque de los particularismos y que una atención el principio de universalidad. Y en ese sentido diría yo, en la
mundial de la ética mundial. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo utilizo mucho una frase que es la siguiente: las preguntas no se responden con preguntas, pero yo quiero hacer una pregunta para que usted me la responda con una pregunta. Ajá, como jesuita. A lo jesuita. En el transcurrir de la vida de cada quien, uno tiene inquietudes que nunca serán satisfechas. Uno nunca va a encontrar la respuesta a esas preguntas existenciales de la vida, etc. Seguro usted tiene preguntas que todavía no han hallado respuesta. Yo tengo la curiosidad de saber, de esas preguntas que usted tiene, ¿cuál le gustaría hallar respuesta antes de usted marchar a otro lado? Te voy a responder con una exitosa y después con una que es la que nadie ha resuelto. O sea, una es la de verdad, pero la primera es un chiste. ¿Por qué existen los mosquitos? La pregunta más difícil, ¿no? Yo puedo decirle. ¿Por qué existen los mosquitos? Para que nosotros tengamos una mejor opinión de las moscas. Entonces, yo creo que la pregunta fundamental que uno es la pregunta por el mal, que nadie la respuesta por el mal. ¿Por qué el mal? Y todas las respuestas que tenemos las tenemos en Agustín, Santo Tomás, son de poca calidad. Normalmente son como paños tibios. No, eso puede aprender mucho. Ese es el tipo de respuesta que damos, ¿no? El mal siempre está ahí como un interrogante y como una cosa que no tiene. Yo no tengo, por ejemplo, problema con la muerte. Yo soy íntegro, pero el mal, la crueldad, esa crueldad, ese mal, es la pregunta que yo me supera y yo prefiero acogerla en su acogerla como pregunta y no dar una respuesta barata, porque creo que si damos una respuesta barata dejamos de ser sensatos. Salimos del paso de una cosa que lo que tenemos que hacer es simplemente canalizarnos, porque si no, por ahí no vamos. No le marcho a esa pregunta. Bueno, gracias. Pues, Muchas gracias, Pablo. Un aplauso. Y que vuelvas pronto. Esta es una problematización de esta reunión. Buenas noches.